Les quiero compartir una estrategia muy sencilla para aprender a redactar párrafos. Puedes guiarte por los siguientes pasos. El primer paso es escoger un tema que te resulte importante. Una vez escogido el tema, debes de pensar qué cosas puedes escribir sobre ese contenido que has pensado. Veamos un ejemplo. Si el tema es el árbol, ¿qué cosas podemos decir sobre el árbol? Por ejemplo, ¿qué es el árbol? O bien, ¿cómo es el árbol? ¿Para qué nos sirve? ¿Dónde lo encontramos? ¿De qué se alimenta? Ahora que tienes las ideas sobre el tema, vas a escribir guiándote por tu mano. Sí, así como lo escuchaste. Vamos a aprender una técnica en la cual nuestra mano nos va a servir. De la siguiente forma. El dedo pulgar va a corresponder a la oración principal. El siguiente dedito representa una primera idea complementaria. El siguiente, la segunda idea complementaria. El otro dedito, la tercera idea complementaria y finalmente el último dedito sería la cuarta idea complementaria que vamos a realizar sobre el tema que hemos pensado. En cada dedito vamos a colocar un punto y seguido. Esto quiere decir que la letra que va a seguir irá con mayúscula. Por ejemplo, ponemos la oración principal y una vez que la finalicemos ponemos punto y seguido. Seguimos con la siguiente idea y ponemos punto y seguido. Y así sucesivamente con cada una de las ideas que vamos a ir escribiendo. Pero al llegar al último punto, este va a corresponder al punto y aparte. Así finalizamos nuestro primer párrafo. Pero vamos a continuar con el ejemplo del árbol para que lo entendamos de la siguiente forma. Habíamos hablado de que el tema que escogimos es el árbol. Pues bien, decíamos que el dedito pulgar nos representaba la idea principal. ¿Qué es el árbol? Y podemos escribir que el árbol es una planta que crece muy alto. Luego, ¿cómo es el árbol? Ponemos punto y seguido y ahí tenemos el número 2. La siguiente oración podría ser: este ser vivo tiene un tronco grueso con ramas, hojas, flores y frutos. Vendría el aspecto número 3, la tercera idea. ¿Para qué nos sirve? Podemos escribir que Él nos proporciona grandes beneficios, como produce oxígeno, nos da madera, proporciona abrigo a diversos animales y brinda alimentos. Cada oración que finalizamos lleva punto y vemos que las letras que inician van con mayúscula. En el aspecto 4 habíamos dicho dónde lo encontramos. Podemos escribir que generalmente se ubica en lugares llamados montañas. Y llegamos al aspecto número 5, con el cual vamos a cerrar el párrafo. Habíamos hablado que en el aspecto número 5 una idea era de qué se alimenta el árbol.
y ponemos que estos seres se alimentan de la tierra, el agua y la energía solar. Al llegar ahí vamos a colocar el punto y aparte. Es decir, aquí ya formamos un párrafo bien estructurado. Analicemos el párrafo que hemos construido. Primero, la estructura está correcta. Tienes un mínimo de 5 ideas, 5 oraciones formadas por punto y seguido. Entre cada oración utilizamos el punto y seguido y se finaliza con el punto y aparte. Se utilizó correctamente el uso de la coma. Y como pudimos observar, se utilizaron sinónimos. Para no estar repitiendo la palabra el árbol, sustituimos con palabras que hablan sobre este ser vivo, pero no necesariamente escribíamos a cada rato en el párrafo la palabra el árbol. Y se muestra una correcta interrelación de las oraciones con un sentido lógico, es decir, que lo que escribimos tiene coherencia, las ideas hablan de un mismo tema, no nos desviamos hablando de otros aspectos, sino que todo hablaba sobre el tema que escogimos, que era el árbol. Vamos a hacer otro párrafo con la misma técnica. En este caso vamos a escoger el tema muy bonito, el agua. Acordémonos de aplicar la técnica que hemos estudiado de la mano. Entonces, ¿qué podemos decir del agua? Podemos poner ¿qué es el agua? ¿O de dónde viene el agua? ¿O por qué es importante el agua? ¿O qué cosas están afectando al agua? Y finalmente, ¿cómo podemos cuidar el agua? Ahí tenemos ya las 5 ideas de las cuales vamos a escribir. Es decir, ya me estoy sentando frente a una hoja con mi lápiz en la mano y no sé de qué hablar. Al contrario, ahora sí tengo ideas de las cuales puedo escribir y plasmar por escrito y formar el párrafo. Veamos. ¿Qué es el agua? Sería la primera idea, la idea principal. Y ahí está un ejemplo. El agua es un líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido, cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Vendría la idea número 2. ¿De dónde viene el agua? Este elemento que consumimos en casa viene de los ríos, manantiales y pozos. Y nuevamente vamos a colocar el punto y seguido. Ven que en cada oración la separamos por punto y seguido y la letra que sigue va automáticamente con mayúscula. ¿Por qué es importante el agua? Veamos lo que podemos poner. Tiene grandes beneficios para el ser humano, para tomarla, para bañarnos. También se utiliza en el riego de los cultivos, para cocinar alimentos. En fin, sin ella no viviríamos. Ponemos punto y seguido. ¿Qué cosas están afectando el agua? Era una idea que teníamos. Y podemos poner que a pesar de sus beneficios, la humanidad está contaminando sus fuentes con químicos, arrojando basura en ríos y mares, pero sobre todo poniendo en riesgo su existencia al destruir la naturaleza. Punto y seguido, y ya vamos a la 5ª idea. ¿Cómo podemos cuidar el agua? Y podemos colocar lo siguiente. Para evitar lo anterior, debemos de crear conciencia de su importancia y vivir en armonía con el ambiente. Vean qué hermoso texto hemos construido con 5 simples ideas. Esto que acabamos de formar es un
párrafo. 5 oraciones formadas por punto y seguido, y respetando las reglas ortográficas que debemos de poner en práctica. Acordémonos que todo texto tiene una estructura básica. La estructura básica es, por esencia, el párrafo. Por ejemplo, aquí tenemos el primer párrafo, que sería lo que hablamos de el agua o del árbol. Pero si yo quiero ahondar un poquito más, podríamos decir que esta primera oración, tanto del árbol como del agua que hicimos, viene a ser la introducción. Pero vamos a continuar construyendo un segundo párrafo. Ya en este segundo párrafo, que podemos seguir hablando sobre el árbol o sobre el agua, viene a ser el desarrollo. Ahí podemos seguir hablando de muchos temas relacionados sobre el agua o sobre el árbol. Y ya el tercer párrafo viene a constituir la conclusión del texto que estamos elaborando. De esta forma, entonces estamos formando ya un texto bien enriquecido, donde va a tener una introducción, va a tener desarrollo y va a tener una conclusión. Por ejemplo, esta sería un ejemplo de la estructura que podría tener ese texto, que podemos ir construyendo cada día y mejorándolo cada día más. En el primer párrafo decíamos que era la introducción. Son 5 oraciones formadas por punto y seguido. Para el desarrollo podemos utilizar 1 o 2 o 3 párrafos. Y el último viene a ser la conclusión del tema del cual estamos hablando, y de esta forma estamos construyendo un texto bien hermoso.